Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Bueno, antes de ello, vamos a ir a Mateo 7. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Dos versículos. Y de ahí, después de Mateo, sí ya nos vamos a Lucas, donde nos quedaremos en esta mañana. Entonces, empezamos por Mateo 7, 13 al 14. Y bueno, vamos a pedirle que sea el Señor hablando a nuestros corazones, que su palabra escrita pueda tocar en esta mañana la fibra de nuestro corazón, que tú en esta mañana puedas salir de aquí habiendo recibido algo. Y voy a pedirle al Señor en su misericordia que pueda ocurrir esto. Señor, gracias que tú resucitaste, estás vivo. Y Señor, tú eres el que nos llamaste. Y te suplico, Señor, que esta palabra que tú se la dijiste a tus primeros discípulos, a los primeros que querían seguirte, Señor, también nos la vuelvas a decir a nosotros, nos vuelvas a recordar, Señor, estas cosas que son importantes en este tiempo que nos ha tocado vivir. Señor, que cada uno de los que estamos aquí, hemos venido, Señor, deseando recibir algo de ti. Que tu palabra, que el rema de tu palabra, que tu voz hable a cada corazón según la necesidad de cada uno. Señor, perdona todos mis pecados. Señor, pongo mi vida en tus manos para ser un instrumento esta mañana, para que tu palabra pueda llegar clara, pueda llegar como tú quieres que llegue a cada uno de nuestros corazones, incluido el mío, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, aquí Jesús empieza a decirle a la multitud que le seguía, a sus primeros discípulos, lo que implicaba seguirle a él, lo que implicaba caminar hacia la vida. Y aquí Jesús les dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Siéntete privilegiado, siéntete bienaventurado por haber encontrado a Jesús, la clave, haber encontrado el camino, haber encontrado la puerta maravillosa a través de la cual tú puedes entrar a gozar de la plenitud de la vida y de todo lo que el Señor tiene. Pero recuerda, tengo que recordar que es una puerta estrecha, que es un camino angosto, que no es la puerta grande esa, que no es el camino espacioso, que es un camino angosto, que es una puerta estrecha, que no todo va a ser color de rosa, que no todo va a ser como a mí me gusta. Y bueno, vamos a ir a Lucas también, donde Jesús sí habla, el evangelista menciona también esto que Jesús dice en esta ocasión. Lucas 13, versículo 22 al 24. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Ya sabéis lo que le iba a pasar en Jerusalén, donde sus discípulos decían, no vayas, porque allí si lleva, eso es como firmar tu sentencia de muerte. No, te estás equivocando, Jesús. Pero bueno, aquí, y dice el 23, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Le hace esta pregunta, ¿no? Y él le responde, y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta, cosa angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué pasará? Y no podrán. Esto es una realidad del Evangelio, es una realidad de la auténtica vida cristiana.
Bueno, vamos a seguir porque aquí, siguiendo en el contexto de lo que está relatando el Evangelio, si vamos al capítulo 14, del versículo 25 en adelante, donde quisiera que nos podamos centrar en esta mañana, Jesús les empieza a decir esto, del costo, el precio que implicaría seguirle a Él, abrazar su enseñanza, aceptar, seguirle. Y entonces aquí el versículo 25 dice también del capítulo 14, Lucas 14, 25, dice: grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo. Bueno, aquí estaban las multitudes, ¿no? Todos contentos allí porque había milagros, había prodigios, estaban en un avivamiento tremendo. Y entonces allí Jesús les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué pasa? A ver, un poco más fuerte. No puede ser mi discípulo, no puede ser un seguidor mío. Una condición es dura, no es fácil. La verdad que cuando yo leo esto me cuesta. Esto me hace reflexionar, le doy vueltas, empiezo a pensar, a ver, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo? ¿Qué es lo que me quieres decir, Jesús? A ver si lo estoy entendiendo bien, ¿no? Porque para mí esto es un costo demasiado elevado. Mis hijos, mi esposa, mi familia, tiene un valor para mí especial. Pero aquí Jesús les dice esto. Y bueno, Jesús quería dejar, cuando el texto dice ahí, y volviéndose, les dijo, ¿no? Ahí todos siguiendo a Jesús, todo allí, y Jesús se vuelve a ellos, ¿no? Para decirles: pero a ver, ustedes me están siguiendo, pero por milagros, todo eso está bien, ¿no? Por todo lo que están viendo, ¿no? Todo lo que está ocurriendo. Pero tenéis que saber que el que me quiere seguir a mí tiene que estar dispuesto a aborrecer padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas. Y también su propia vida. Porque bueno, a veces cuando pensamos en esto, incluso si aquel día uno está cabreado un poco con la suegra, ¿no? No cuesta tanto, ¿no? Como negarse a uno mismo, ¿no? Como aquí dice, incluso aborrecer mi propia vida. O sea, en el paquete entramos todos, entran todos los que están a mi alrededor y yo mi propia vida entra en el paquete de aborrecer. Ahora, cuando Jesús dice aquí aborrecer, desde luego lo que significa es que las demandas de Jesús, es poner las demandas, el pedido de Jesús por encima de las mías. Y evidentemente de las de mi familia. Yo tengo que poner, es decir, mi lealtad, mi obediencia, mi lealtad a Él tiene que ser mayor que a cualquier persona yo le dé. Esto es bien alto, es bien radical, si queremos decirlo así. Pero Jesús lo ha dejado claro: si yo quiero ser un verdadero discípulo, significa la necesidad de que Él tiene que ser primero, que mi prioridad primera es Él. Y realmente esto es lo mejor. Yo orando y diciendo: Señor, hay momentos que yo he caído de rodillas y te digo: Señor, me cuesta, que es por mis hijos que me levanto de la mañana, a veces que me esfuerzo y hago algo pensando en ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo, Señor? Entonces ellos más abajo. Pues sí, ellos más abajo. Porque es lo mejor, como digo, cuando le ponemos a Él en primer lugar, entonces yo estoy rendido a los intereses del Señor. Y el Señor
vela mejor por mi familia que yo mismo, porque yo soy limitado, pero Él no es limitado. Y voy a hablar un poquito de esto más adelante, pero Jesús no está aquí está haciendo una petición egoísta, digamos, y típica, digamos, de los dictadores, de los orgullosos que no quieren que nadie más sobresalga sobre ellos, que cualquier otro que se va acercando a su nivel ya le representa una amenaza, ya le representa a alguien que no debe estar ahí si él debe de ser el primero. No. Jesús no está yendo en esa perspectiva, sino está tratando de que ellos entiendan que es lo mejor para ellos, que hacer esto es lo mejor para ti mismo y para tu familia, para todos aquellos que tienen valor para ti, ¿no? Y bueno, entonces vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero bueno, ser seguidores de Él implicaría que tu lealtad tiene que ser a Él mayor que la que le das a cualquier otra persona, incluido tu mujer, tus hijos, las personas que tú más aprecias en este momento. Yo no sé qué, pero bueno, tus hijos, ¿sí, no? Que tenéis hijos, el cónyuge, padre, madre, los amigos especiales, etc. No. Si tú quieres ser un verdadero discípulo, un verdadero seguidor, esto tiene que estar claro. Tu lealtad, tu obediencia a Él tiene que ser primero. Tu prioridad, tu primera prioridad es Él. Y bueno, el versículo 27... Antes de pasar al 27, un segundo. Corroborando lo que tú estás diciendo, pone la textual que aborrecer también significa poner en segundo lugar, como Iván lo ha explicado muy bien. Amén. Pero dice hasta la misma Biblia en una parte que aborrecer nos puede dar lugar a confusión. ¿Cómo voy a aborrecer a mi padre, a mi mujer, a mi hijo? Como Iván lo ha explicado muy bien, y dice la textual, es poner en segundo lugar y primero al Señor. Amén. Gracias, María. Que no es ese lado de, bueno, descuido a mi familia, abandono a mi familia. Mi familia para mí no cuenta. No. Es más bien al contrario. Por eso he dicho que vamos a hablar un poquito después, que es más bien, eso asegurará a tu familia. Bueno, vamos a ver. El versículo 27 dice: y aquel que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice lo mismo, tampoco puede ser mi discípulo, mi discípula. Si no estamos dispuestos a llevar la cruz e ir en pos de Él, tampoco podemos convertirnos en sus discípulos. No se puede ser un discípulo del Señor sin aceptar la cruz, sin llevar la cruz. Y quiero recordar, como otras veces, que la cruz no era tanto un instrumento para llevar, sino la cruz era un instrumento para que, ¿qué le ocurría en la cruz a las personas? Morían. Y en el sentido espiritual y figurativo que Jesús está hablando aquí, es morir a mi voluntad, es reemplazar mi voluntad por la voluntad de Jesucristo, por su voluntad, ¿no? Y incluso poniendo un dedo allí, si vamos a este famoso versículo 9 del capítulo 23, del capítulo Lucas 9, 23, Jesús, cuando en otro contexto dice lo mismo, dice: y decía a todos allí, a los que estaban escuchando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Es una cosa para hacer continuamente. No solo el día que tú te entregaste al Señor, aquel día que con mucha pasión y entrega fuiste consciente y rendiste tu vida al Señor y le dijiste: Señor, mi vida entera para ti. Y no, esto es algo que es un ejercicio para hacer cada día. Aquellos que les gusta hacer deporte, que hacéis hábitos con costumbres sanas, que no está mal, tienes que añadir esto. Este ejercicio espiritual no puede faltar en tu vida cotidiana. Cuando te levantas, no puede faltar esto. Estar dispuesto a llevarla, estar dispuesto a hacer su voluntad.
Por eso algunos hermanos en un discipulado que tenemos entre semanas, uno de ellos decía, pues, es que ahora, la diferencia es que antes cuando me levantaba, pues yo pensaba, bueno, a ver, en este día tengo que hacer esto. Ahora cuando me levanto, lo primero que digo, Señor, ¿qué quieres que haga en este día? Bueno, cambia el asunto, ¿no? Porque muchas veces ya nos levantamos con toda una agenda propia nuestra, de cosas importantes seguramente, pero la pregunta de Jesús, ¿cómo hago esto? O ese asunto importante mismo que ya estás deseoso de echarle mano en tu día, ¿le has preguntado a Él cómo lo vas a resolver? ¿Le has preguntado a Él cómo hacer? La verdad que si lo haríamos, iría mucho mejor que lo que nos ocurre muchas veces cuando nos levantamos y resulta que el día ha terminado y el problema, en lugar de haberse arreglado, se ha empeorado, ¿no? Y a veces estamos diciendo, Señor, ¿por dónde estás? Pues bueno, estar dispuestos a hacer su voluntad, es decir, seguir a Jesús, ser un verdadero discípulo, una verdadera discípula, te va a costar tu voluntad rendida a Él. Ahora cuenta la voluntad de Él, ya no tu voluntad, ya no tus planes, ya no tus sueños, ya no tus intereses, ahora los intereses de Él, los sueños que Él tiene contigo, y descubrirás que son mejores, muchísimo mejores que los tuyos. También esto no quiero dejar solo el sabor legalista y con el pie encima de tu cuello decirte, pues tienes que hacer su voluntad, no porque no hay otra, no porque es lo mejor, es lo que te conviene, es lo que nos conviene. Y bueno, aquí, para que ellos pudieran entender un poco más, Jesús, desde el versículo 28, 2:8 hasta el versículo 30, les habla, les pone un ejemplo de un hombre que quiere construir una torre, que se dispone, está calculando, está pensando hacer una torre, ¿no? Para que ellos entiendan, ¿no?, que esto es importante, que no tienen que dejar pasar por alto esto si quieren ser verdaderamente discípulos de Él, ¿no? Entonces aquí Jesús les cuenta esta historia, bueno, les cuenta este ejemplo, les pone este ejemplo de este hombre, y dice el versículo 28, porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, no pudo terminar. Hemos empezado a seguir a Jesús. ¿Cómo estás siguiéndole hoy? ¿Cómo está tu compromiso con Él? ¿Cómo está tu entrega con Él? ¿Cómo está este asunto con Él? Necesitamos revisar. Y mira, aquí Él cuenta la historia, cuenta el ejemplo de este hombre que quiere edificar una torre. No dice una casa, no, específicamente una torre. Y hay que situarnos un poco en el contexto de aquel entonces. Aquel entonces, cuando alguien edificaba una torre era un lugar de seguridad, era un lugar para protegerte, era un lugar desde donde tú podías ver, podías controlar, podías ver lo que venía hacia ti. O sea, tener una torre implicaba tu seguridad y la seguridad de los que estaban a tu alrededor. Así, por ejemplo, aquí tenemos muchísimas torres a lo largo del litoral del Mediterráneo, tanto que tenemos ya los mismos pueblecitos derivan de esta composición. Por eso tenemos Torre Quebrada, Torre del Mar, Torre Muelle, Torre Blanca, torre tal, torre aquí, torre allá, ¿no? Eran torres, eran lugares de vigía, de seguridad, donde el ejército, los soldados se ponían ahí para vigilar, donde podían hacer frente a los que venían hacia ella, ¿no? Y en este sentido era que ellos construían torres. Por eso los salmistas en el Antiguo Testamento vemos, Señor, para mí tú eres una torre de refugio. Es decir, yo estoy seguro en ti. Entonces aquí que quería construir esta torre
No estaba queriendo construir una torre por adornar un poco allí el hábitat donde vivía. No, porque la torre era un elemento de seguridad para él y para los suyos. Igual como hoy en día la gente hace muchas cosas para buscar su seguridad. Tú contratas un seguro de vida, yo no sé las cosas que has hecho, te alimentas bien, te cuidas, etcétera, para tener seguridad y poder, aseguras tu casa, tu puerta, la pones blindada, etcétera, muchas cosas para asegurar tu vida, tu entorno. Aquí está hablando en ese contexto. Entonces Jesús le dice, quería darles a entender que la única manera de poder estar seguros, ellos y todo lo que tenían, era siguiéndole a Él, era convirtiéndose en un discípulo de Él, una discípula de Él. Es tremendo, es mucho más profundo sí, que solo, pasar por alto esta historia. Para ellos que estaban escuchando, estaban prestando atención en esto, ¿no? Y es por eso que Jesús le cuenta aquí esta historia, porque este ejemplo de que quería construir una torre. ¿Qué estás construyendo apasionadamente en tu vida? Para conseguir una mejor vida, etc. Aquello que estás afanado y alineado va con estos principios que Jesús nos está enseñando. Él es tu prioridad. Lo estás haciendo porque el Señor te ha dicho que lo hagas. Si eso no está en armonía con la voluntad de Jesús y con los intereses de Jesús, déjame decirte que la construcción más segura que hagas, y que aunque tengas todos los recursos, realmente estás indefensa, tú y los que te rodean, porque la mejor seguridad está en Él, en el Creador, en el que resucitó, en el que vive por los siglos de los siglos. Amén. No se puede ser su discípulo si anteponemos otras cosas, si nosotros depositamos nuestra confianza de seguridad en otras cosas que no sean Él. Amén. Y bueno, volviendo un poco atrás, incluso cuando uno no está dispuesto a poner en segundo lugar a padre, madre, esposa, hijos, ¿cuántos han dicho, mi hijo, mi mejor inversión para mi futuro, mi mejor seguro, le voy a dar todo, él es mi primera prioridad? Y ya, le dieron todo, y al final, a lo mejor el padre quería que el hijo fuera un doctor, y a lo mejor el hijo, por sus dones y talentos naturales, era un escritor, era un poeta, y el padre R con R que sea doctor, y después pobre, claro, de doctor nada, o a lo mejor un doctor de segunda clase, o nada, y muchos así, pero sí le he dado todo se lo he dado, y claro, pero pensando en ti, en ningún momento has pensado en Él. Cuando nosotros no estamos dispuestos a poner a Jesús en primer lugar y ponemos otras cosas, les manipularemos o seremos manipulados por ellos. Y ambas cosas es insano. Dios te libre y me libre de ambas cosas. Por eso, ¿cuánta razón tiene Jesús acá? Y luego les pone otro ejemplo para que, la cosa, cuando Jesús está poniendo dos ejemplos aquí y está tomando tiempo para que calculen esto, porque ellos su mente estaba en los milagros, en las sanidades y todo, y no es malo, todo eso es necesario para este tiempo, para esta vida, pero Jesús estaba queriendo transmitirle que hay algo más allá, que tiene valor, como para ti, para mí. Nuestra vida tiene trascendencia eterna. Y aquí Jesús, para remarcar, para enfatizar lo que Él les está enseñando, les da otro ejemplo, del versículo 31 al 32. Dice, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz.
Bueno, aquí cambia otro ejemplo el Señor y le habla sobre un rey que se va a la guerra, que entra en guerra con otro rey, y él solo tiene 10,000, y el que viene contra él tiene el doble que él, tiene 20,000. Y cuando si él es un necio, si no se sienta a calcular, pues se lanza al ataque. ¿Y tú crees que saldría bien parado? No. Si tú vas a 1 contra 2, ya sabes. Y si tú vas con 10,000, a uno que viene contra 20,000, de iguales, estamos hablando de iguales, ya sabemos la suerte cómo va a ir. Otra cosa es cuando el Señor interviene. Cuando Él está, entonces ya puedes subir con 1 contra 100,000 y la historia va a acabar de manera diferente. Amén. Pero aquí, cuando este rey se da cuenta de que él está en desventaja, entonces no se queda cruzado de manos. Cuando considera eso, entonces inmediatamente establece, pide, ruega condiciones de paz. Condiciones de poder llegar a algún acuerdo lo más favorable para él, porque de momento su condición es favorable o desfavorable. Desfavorable, porque vienen a él contra 20,000. Y déjame decirte en esta mañana, para recordarte y recordarme, que nuestra condición delante de Dios es desfavorable, porque nosotros, por nosotros mismos estamos indefensos. Nuestra situación ha cambiado gracias a Jesús, desde luego, pero la gente allá afuera, nosotros antes sin Jesús, tu situación era desfavorable ante Dios. Era una situación de condenado, de perdido, de extraviado, de sin esperanza, de bancarrota. ¿Sí o no? Pero eso ha cambiado gracias a Él, gracias a que un día le has decidido seguirle. Eso ha cambiado, pero no ha terminado, porque todavía no estamos en el cielo, porque todavía estás aquí, porque todavía le estás siguiendo. Entonces tenemos que asegurarnos cómo le estamos siguiendo a Él, renunciando a nuestra voluntad. ¿Tú sigues practicando eso? ¿O en estos días tu voluntad puede más que la de Él? ¿Hay intereses, hay cosas que has puesto en estos días antes que Él? ¿Cómo está eso? Yo tengo que revisar, tengo que observar, tengo que sentarme a ver cómo va este asunto en mi vida, porque de eso depende que sea un verdadero discípulo, no solo un cristiano, porque cristiano allá afuera hay muchos, y es curioso que a veces hablo con amigos que son musulmanes y ellos se piensan que en España todos son cristianos, y mira, los cristianos hacen esto, hacen aquello, entonces, pero no todo el que se dice cristiano es cristiano. Otra cosa es aquel que se atreve a seguir la enseñanza de Jesús y las pautas de Jesús. Allá hay diferencia, pero no solo es de llamarse cristiano, sino de vivir de acuerdo a la demanda, a la petición de Jesús aquí, ¿no? Que realmente es lo mejor. Entonces, si yo estoy en una situación desfavorable ante Dios, pues ahora cada vez, por eso soy más consciente que entregar mi vida a Jesús fue lo mejor que pude hacer. Entregar tu vida a Jesús fue lo mejor que pudiste hacer. Tienes que ser consciente de eso, porque el diablo va a venir y va a empezarte a contar otra película. Y muchas veces tu vida a lo mejor está con una expectativa en esto, en aquello, y después, como eso no ocurre, o no ocurre como tú querías exactamente, viene el desánimo, y el diablo, si tú no estás siguiendo a Jesús como tienes que seguirlo, el diablo va a ser papilla de ti. Porque entonces volverías a la condición antigua, y el enemigo no va a ir con misericordia, él va a matar, robar y destruir. Por eso es importante asegurarnos que estás rendida, que estoy rendido a Él, que esto no es solo de aquel día que yo me convertí o del momento en que mejor espiritualmente estuve,
no es un asunto para asegurarme cada día, de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo. No es solo de un día. Y bueno, el último versículo, el 33, dice Jesús aquí: así pues, cualquiera de vosotros, y mira, Jesús como que aprieta un poco más aquí. Mira, dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que ¿qué? A todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquel que no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee, sea dinero, sea bienes, sea lo que bueno, Dios te permite tener, no es malo, pero ¿estás dispuesto? ¿Reconoces que todo es de Él, que Él te lo ha dado, que Él si quiere te lo puede quitar hoy, todo, y no tendrías por qué quejarte porque todo es de Él? Y si Él te lo hubiera quitado, tendrá un propósito bueno. Si tú vives así, mira, te quiten lo que te quiten, tu pasión por Él no va a cambiar. Pero si tú no vives así, con que te toquen, con que alguien toque tu estima, o que diga algo, o algo que tú esperabas se lo han dado a otro, ya está, ya no quieres seguir a Jesús. Ya hasta ahora Jesús, ya, bueno, vamos a buscar otro Jesús, en fin, etc. O mira, ¿qué pasa con este Jesús de la Biblia? ¿Qué pasa? Señor, ¿qué pasa contigo? Tú estás viendo. Y el Señor tiene que recordarnos otra vez aquí: tú decidiste seguirme. ¿Has rendido todo? ¿Has entregado todo? Porque realmente es beneficioso. Por eso no quiero dejar solo un sabor legalista a todo esto, sino que es lo mejor. Es lo mejor. Necesito rendir todo al Señor. Rendir mi voluntad. Rendir todo. Porque entonces podré estar libre, sin ataduras. Podrás ser un hombre y una mujer libre para servirle, libre para amar. Porque de verdad que si nosotros no estamos dispuestos a ponerle a Él en primer lugar, estaremos atados. Si no estamos dispuestos de manera práctica, no solo aquí el domingo venimos, cantamos, oramos, nos arrodillamos, prometemos a Dios, pero luego salimos de aquí, llega el lunes, el martes, y vivimos como nos da la gana. Yo el primero a veces me he tenido que arrepentir, el Señor me ha tenido que meter en unos berenjenales que he dicho: Señor, perdóname, yo me he metido aquí, tú no me has metido aquí, ayúdame a ver cómo salgo, por favor. Y Él en su misericordia ha tenido que extender su mano y decir: por aquí. Y a veces he tenido que arrastrar consecuencias de haber hecho eso. Y es lo mejor. De verdad, en el contexto del matrimonio, en el contexto de la educación de nuestros hijos, por donde lo veas, yo encuentro beneficios. En el matrimonio, de verdad, aquí está mi mujer y no puedo engañaros, está aquí ella, y somos de dos culturas diferentes, dos lenguas diferentes, ya he dicho muchas veces esto, y tenemos choques, tenemos encuentros. Tengo mi carácter, no soy un hombre perfecto, ella no lo es. Pero el estar ejercitándonos en esto, en negarnos a nosotros mismos, en dejar que la voluntad de Él sea, en llenarnos de Él, entonces no puedo yo quedarme tranquilo cuando surge un conflicto. El Señor no me deja tranquilo. Y a veces, a lo mejor, porque siempre en los conflictos matrimoniales, las partes está bueno, que me pida perdón el otro, y el otro dice lo mismo, y así cada lado está, y él primero, ella primero, alguien tiene que dar el pasito para que ya luego haya una reconciliación, una reconsideración, ¿no? Y de verdad que muchas veces yo me he tenido que comer mi orgullo y decirle: bueno, mi amor, esto que ocurrió, estoy enfadado, etcétera, etcétera, no me ha gustado por esto. Y entonces he dado lugar a escucharle a ella. Y cuando le he escuchado, a veces el
El que tenía que cambiar era yo y no ella, ¿no? Y etcétera, ¿no? Vosotros que estáis casados vivís esto. Pero si no le dejáramos al Señor el lugar que tiene que tomar, ya estaríamos cada uno por su lado. Y en los hijos, ¿qué no hablar? La verdad que para mí es todo un reto, Ezequiel y Sarita, porque a veces cuando ellos hacen algo, mi corrección, mi castigo en lugar de correctivo es vengativo. Estoy tan cabreado porque hicieron esto, aquello, porque se han metido en mi espacio, y yo reacciono de una manera a veces violenta, por cómo he sido criado. A veces, bueno, no todo culpa a mi pasado, pero muchas cosas. Pero cuando yo entiendo que el Señor es el primer lugar, y mis hijos, todos son propiedad de Él primero, antes que mía, entonces yo considero, ¿cómo trato algo que no es mío? Algo que es de Dios, algo que volverá a Él, y algo por lo que yo tendré que dar cuenta. Mi mujer, mis hijos, todo ha venido de Él, y yo un día tengo que dar cuenta de mi mayordomía. Así que me conviene que todo esté primeramente en sus manos, que es lo mejor. Entonces, llegando a entender esto, entiendo que asegurar mi vida para vivir como Él quiere, lo mejor es que mi lealtad completa primero sea a Él, mi voluntad completa sea rendida a Él, y todo lo que poseo esté a su disposición, esté en el ámbito de su control. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar. Y quisiera que tú en esta mañana, junto conmigo, revises allí